Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Qué gozo poder saludarte y en el nombre de Jesucristo bendecir tu vida y la vida de los tuyos. Proclamamos siempre la bondad y la misericordia de nuestro Dios, también su fidelidad. Él es un Dios que se complace en tener misericordia, no se olvida nunca de lo que salió de su boca. Por eso en Él estamos firmes y confiados de que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. La iglesia de Cristo sigue su marcha hacia la glorificación que está en el futuro, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos y te saludamos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Bien, amados, vamos a la palabra. Leamos el texto, el pasaje, Hebreos capítulo 5, versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y dice el 6:1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Que Dios nos ayude en esta marcha hacia el objetivo de la perfección. Pues Dios hizo un Selah y por varias semanas pues no estábamos aquí exponiendo la palabra, pero hoy continuamos con estos mensajes acerca de la madurez, que es un tema de suma importancia para nosotros, pero sobre todo para Dios, porque Él es nuestro Padre y Él está muy interesado en que maduremos. Recuerden que la palabra madurez en la Biblia, la misma palabra se traduce perfección. Es la misma palabra porque en último análisis es la misma cosa. No perfección en el sentido de que no somos pecadores. Solamente Dios tiene esa facultad de que es perfectamente santo. Nosotros caminamos hacia allá. Pero la madurez, la perfección, incluye más que lo moral. Toda área de nuestro ser debe ser santificada por completo. Debemos madurar porque cuando el fruto está maduro se puede comer. Somos útiles cuando somos maduros. En la parábola del sembrador, Jesús relaciona el oír y el entender como un fruto. Por ejemplo, cuando habla de los nacidos de Dios, aquellos donde la semilla cayó en buen terreno, dice, estos son los que oyen la palabra y la entienden y dan fruto al 100 por uno. ¿Quiénes? Los que han nacido de Dios.
Porque solamente, aunque eran 4 terrenos, solamente en uno fructificó la palabra. No podemos, aunque ahí hay factores humanos o circunstanciales, sabemos que lo que determina el fruto es el Espíritu Santo en el corazón. El que no tiene corazón jamás puede andar en el Espíritu. Solamente el que ha nacido de Dios puede andar en el Espíritu. Fíjense que la semilla cayó en los 4 terrenos. El terreno es el corazón del hombre. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, fíjense que no hay debilidad en la semilla. En los 4 terrenos germinó. Por consiguiente, es poderosa. Tiene una ley en sí misma la semilla. El poder de Dios para germinar. Usted ve las cápsulas de las esporas que vuelan, llevadas por el viento, y aún en los alambrados, en los techos, usted ve que donde hay polvo o hay y se dan las condiciones, brota la semilla. Y en los 4 terrenos brotó la semilla. La palabra de Dios en el corazón crece porque es poderosa. Ahora, ¿qué es lo que determina que haya fruto? Lo determina el corazón. Y la manera como se administra la semilla. ¿Dónde cae la semilla? Hay 4 terrenos. Hay circunstancias, pero al final de cuentas lo que determina es la palabra. La palabra en el corazón. Ahora, es triste cuando alguien tiene la capacidad, tiene un corazón renovado, un corazón que ha nacido de nuevo, y esa persona no da fruto. Es algo muy triste, que es la diferencia que hace el apóstol Pablo cuando habla del hombre carnal y el hombre espiritual. Él dice que el hombre carnal es aquel que ha nacido de nuevo, pero anda en la carne. No se diferencia del hombre natural o adánico, el hombre psíquicos, el hombre de las emociones, que es el hombre natural, el hombre inconverso. ¿Cómo es posible que el inconverso no ha nacido de nuevo y pueda ser igual que yo, que he nacido de nuevo? ¿Cuántos hay que han nacido de nuevo y no dan fruto? O no lo han dado todavía, se sobreentiende que un día lo den. Lo más triste no es que la semilla caiga en un terreno inconverso y no de fruto. Eso se espera. Pero que la semilla caiga en un terreno renovado o que tiene la capacidad para dar fruto y no de fruto. Ahí está lo triste. Jesús dijo que toda planta que no dé fruto debe ser desarraigada. Toda planta que no dé fruto debe ser ¿qué? Desarraigada. ¿Por qué? Dice Jesús, porque inutiliza la tierra. En otras palabras, por no dar fruto no tiene ningún provecho. Es inútil. Pero a la vez está ocupando un lugar que otro árbol en el mismo lugar puede dar fruto. Es decir, que le está quitando la oportunidad a otro árbol de dar fruto. Así que inutiliza la tierra. Eso es un cristiano inmaduro, que aprende y nunca llega al conocimiento de la verdad. Que aquí dice, son tardos para oír, por consiguiente tardos para entender. Aquí habla de los hebreos que tenían una incapacidad, pero no solamente los hebreos. La iglesia de hoy, la mayoría no somos hebreos, y el problema sigue siendo el mismo. Hay una desconexión en muchos cristianos, que para ellos seguir a Cristo es cumplir con ciertos deberes y actividades religiosas, y no hay un compromiso, no se entiende. Tenemos un deber nosotros los que enseñamos la palabra de Dios, de darle a la iglesia todo el consejo de Dios. Porque los evangelistas predican a la gente el reino de Dios y les predican que si creen en Jesús
tienen vida eterna y que van para el cielo, y hablan los evangelistas de la gloria de Cristo, de la gloria de lo que significa tener vida eterna, de cuán hermoso y perfecto será el reino de Dios en su glorificación. Y las personas pues necesitadas de Cristo aceptan a Jesús, vienen a la iglesia con mucho entusiasmo. Tienen seguridad de vida eterna, eso no está en juego. El que aquí en Cristo tiene vida eterna. Pero en último análisis, ¿qué es vida eterna? Vida eterna es inmortalidad. Vida eterna es simplemente ser librados de la ira venidera. O vida eterna es vivir la vida de Dios en la tierra. Lo que vamos a recibir cuando Cristo venga es la inmortalidad. Ya la vida eterna la tenemos desde el día que creímos. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. No es que va a tener vida eterna. Es más, en el original lo dice en presente continuo. El que sigue creyendo en Cristo sigue teniendo vida eterna. Con poca excepción. Siempre que habla de eso dice: el que sigue creyendo en Él o en Cristo sigue teniendo vida eterna. La vida eterna está en seguir a Cristo, en estar con Cristo. Como he dicho muchas veces, porque Dios me lo reveló, vida eterna es la misma vida que Dios ha vivido desde que Dios es Dios y Dios es eterno. Se llama eterna porque procede de Dios. Todo lo de Dios es eterno. La Biblia dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Así que todo lo de Dios es eterno. Por eso su vida es eterna. Y eso es lo que usted recibe. Usted se puede imaginar, piense un momentito, que usted es un ser pecador mortal y que la vida del Dios eterno llega a usted a través de Jesucristo. La misma vida, no es que usted, no es inmortalidad, no es que usted no se va a morir, simplemente es que usted tiene todo atributo de Dios en lo moral. O sea, Dios es santo, usted recibió santidad. Dios es justo, usted recibió justicia. Dios es amor, el amor de Dios ha sido vaciado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Dios es misericordioso, usted ha recibido misericordia para dar misericordia. Amén. Dios es paciente, usted recibió paciencia, y todo don del carácter, la naturaleza de Dios es suyo ahora por la fe. Eso te tiene que ver. Eso no puede estar en su genética simplemente. Esas características, esos caracteres tienen que desarrollarse. Por eso tenemos que crecer para que se vea el Padre en nosotros, se vea la imagen del Hijo en nosotros. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el resplandor de su gloria. El hombre nuevo tiene la imagen del que lo creó. Dice, ¿qué dije? Tiene la imagen del que la creó. Usted tiene la imagen de Dios. ¿Por qué no se ve la imagen? Está eclipsada su vida. Así como cuando hay un eclipse es que no se ve la luz del sol o de la luna. Está neutralizada tu luz. El Dios que en el principio hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz es el Dios que ha resplandecido en nuestros corazones. Dios ha resplandecido en tu corazón. Amén. Pero eso se tiene que ver. Y aquí el apóstol está hablando a los hebreos y dice que cuando aquí habla de los niños inexpertos que no pueden alimentarse con alimentos sólidos porque todavía son niños. Y dice aquí que tienen tiempo para ser adultos, pero tienen necesidad de ser enseñados constantemente. Es triste. Los padres educan a sus hijos y los preparan para ser adultos. ¿O no es así? Imagina usted teniendo un joven de 19 años, usted con el biberón en la boca, dándole la leche, como a veces en programas cómicos lo ilustran, lo representan, y la gente se ríe cuando ve un adulto con un biberón en la boca, porque eso no armoniza, no está de acuerdo a su edad. Los padres se sobreentiende que guían a los hijos y los preparan para ser adultos. Si usted quiere tener una buena comunicación con su hijo, edúquelo de esa manera, diciéndole por qué. No le diga porque yo te lo digo. Simplemente por eso tienes que hacerlo, porque soy tu autoridad. Eso no es una manera de enseñar.
No es que usted no le diga que usted es autoridad, pero usted tiene que decirle por qué usted lo está instruyendo de esa manera. Dígale: hijo, mis padres me educaron, por eso me pude casar. Me prepararon para la vida, por eso puedo ser suplidor en mi casa. Me guiaron hasta acá, por eso yo puedo formar un hogar y una familia. Y eso es lo que estoy haciendo contigo. Tú estás en un entrenamiento para ser adulto. Enséñale: tú estás en un entrenamiento para ser adulto. Y yo te estoy educando para que tú seas un adulto, porque un día yo voy a envejecer, no voy a tener fuerzas, no voy a poder hacer nada por ti. Me voy a morir y tú te quedas. Tú no puedes seguir yendo a la escuela, a la primaria, ni tomando leche como un niño con un biberón. Tú tienes que ser un adulto y yo te tengo que preparar a ti. Ese es mi deber como padre. Ese es mi deber como padre. Yo recuerdo la primera vez que mi hijo mayor, como a los 14 años, un domingo dijo que no quería venir a la iglesia. Fue la primera vez. Yo que fue la única vez que lo dijo. Papi, hoy no voy a la iglesia. Dice: wow, tremenda decisión. A los 14 años. Hoy no tengo deseo de ir al culto. 14 años. Wow, como yo siempre a mis hijos les enseñé que Dios no tiene nietos. Que hoy es el Dios de sus padres. Mañana será su Dios. Yo no sé si estoy equivocado, pero yo a mis hijos les enseñé que yo no puedo crear un cristiano. Que solo Dios hace cristianos. Amén. Amén. Yo les dije: yo tengo el deber de guiarte, tengo el deber de ser un testimonio para ti. Tengo que ser un testimonio de la verdad para ti y guiarte por el camino de la verdad y enseñarte el camino de la verdad con la palabra y con el testimonio. Pero desde ahí en adelante yo no puedo hacer más nada. Ese es el trabajo de Dios, convertirte a ti. Entonces, yo siempre iba al Génesis y les decía: miren lo que dice acá. Jacob nunca llamó a Dios mi Dios. Siempre que hablaba de Dios, el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. ¿Recuerdan ustedes allá con Labán? Él decía: el Dios de Nacor, es el Dios de Abraham. Los dos decían, porque era el mismo Dios. Porque Nacor y Abraham eran hermanos. Entonces el Dios de Nacor es el Dios de Labán. Y el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Y hablaban del Dios de sus padres. El Dios de mi abuelo después. Y es interesante porque he leído el Génesis por 46 años. Hace poco lo estoy leyendo todavía. No he terminado. Y voy por ahí. Y digo, y hasta lloro, digo: Dios mío, nunca tú me se le ocurre decir mi Dios. Siempre el Dios de mis padres. Hasta que llegó a Peniel. Allí en Peniel, cuando tuvo un encuentro con el Señor y lo vio cara a cara. De hecho, la palabra Peniel significa rostro de Dios. Allí vi el rostro de Dios. Y cuando tuvo un encuentro con Dios, lo que sigue después en la Biblia, el capítulo que sigue, dice: y erigió Jacob un altar a Jehová y le puso por nombre El Elohe Israel, que significa el Dios de Israel. Desde ahí en adelante, Dios es más conocido como el Dios de Israel que el Dios de Abraham. El Dios de Abraham es a veces que se dice el Dios de Abraham. De Israel es el Dios de Israel. Desde en adelante le hizo un altar y le puso el nombre de mi Dios. Ya no era el Dios de mis padres. Entonces a mis hijos desde niñito decía: yo puedo convertirte. El que te convierte es Dios. Hoy soy el Dios. Dios es el Dios de tus padres. Mañana va a ser el Dios de Ibsen y el Dios de Kelvin. Cuando Él se aparezca a ustedes, porque se va a aparecer a ustedes. Amén. Gloria a Dios. Ya se le apareció al menor. Ya verán con el mayor. Amén. Gloria a Dios. Yo le dije a mi hijo mayor: has tomado el camino más largo, pero Dios te va a encontrar al final del camino. Estás cogiendo largo, pero Dios te va a seguir, porque la palabra sigue a nuestros hijos, a nuestros nietos. Lo dice la palabra, yo lo creo. Amén.
Yo no tengo un hijo perdido, yo tengo un hijo extraviado. El hijo pródigo, ¿cómo estaba? Extraviado, no perdido. Los hijos no se pierden. Los hijos no se pierden. Los hijos no se pierden. Los hijos de Dios no se pierden. Eso dice mi palabra. Amén. Así que el muchacho me dijo, no voy a culto hoy. Y fue para mí una prueba, fue la primera vez y la única que lo dijo. Hasta que se fue al ejército y de ahí en adelante pues se apartó del Señor. Pero me sorprendió y yo dije, Señor, dame sabiduría. Y yo me senté con él. Me senté un ratito y te voy a decir algo. Mira, yo tengo un deber delante de Dios y de los hombres contigo como padre. Y es cuidarte físicamente, cuidarte intelectualmente, moralmente, físicamente y también espiritualmente. Así que tengo un deber hasta que tú seas un adulto de guiarte espiritualmente. Pero yo te he enseñado desde que tú naciste que yo no puedo obligarte a ser cristiano. Nunca lo obligué. De hecho, cuando se extravió, que tuve un encuentro con él, con lágrimas, le dije, quizás cometí un error. Y es que nunca te obligué. Y llorando me dijo, no papi, no cometiste un error. Porque si me hubiese obligado, hubiera estado rebelde. Y yo no estoy rebelde. Simplemente cuestiono muchas cosas de la fe que me enseñaste. Porque ahora son adultos. Porque se extravió en la universidad con la ciencia. Ese es su problema. Pero entonces, vuelvo a la historia. Le digo, tengo un deber como padre y es guiarte espiritualmente. Pero a la vez yo te he enseñado que no puedo obligarte. Porque la fe no se obliga. Porque lo de Dios no se impone. Lo de Dios se impone, pero no se impone. ¿Usted entendió eso? O sea, prevalece, pero por la obra del Espíritu. No por nada humano. Yo conozco padres que tienen a sus hijos cantando y todo, pero lo tienen los padres. Yo lo he visto por años. Lo tienen ahí. Y cuando, ahí. Y todo el mundo, wow, el hijo fulano está aquí. No está aquí. No está aquí. Es como la mamá que le dijo a un joven de la iglesia, a un chico de la iglesia, siéntate ahí. Eso es real. Eso fue real. ¿No es cierto, mi hermano? Que es real. Es real. Siéntate ahí. Y el muchacho se sentó y dijo, mi cuerpo está sentado, pero mi mente está parada. Eso fue real. Su madre me lo contó. Hay muchos que están aquí, obligados. Porque los padres lo tienen ahí. Todas las veces que vinieron mis hijos, vinieron voluntariamente. Ahora, a esa edad, me dijo, hoy no tengo deseo de ir al culto. Y ahí vino la crisis para mí. Y yo digo, Señor, dame sabiduría. Le dije, no te puedo obligar, pero tengo un deber. Si te dejo, hago mal. Y si te obligo, hago mal. Así que, hijo, pónmelo fácil, porque me lo está poniendo muy difícil. Hijo, se quedó así y me dijo, está bien, papi, yo voy contigo. Y fue y se preparó. Razonó. Porque no lo obligué, no le impuse nada. Y el día que venga, entrará por esa puerta por el Espíritu Santo. Amén. No vendrá por persuasión humana, no vendrá porque es hijo de pastor. En el cielo no hay nadie que sea hijo de pastor, nadie. No hay nadie hijo de pastor. Es un gran error. En el cielo no hay esposa de pastor, ni hay hijos de pastores, ni hay nietos de pastores. En el cielo hay cristianos nacidos de Dios que han tenido un encuentro con Jesucristo. Amén. Tenemos que madurar, porque hay muchas formas religiosas que nos han hecho daño. Muchas formas religiosas que nos han hecho daño. Y parece que no conociéramos la Biblia. Y un día
Me voy a poner con la Biblia en la mano para mostrar a ustedes tantos mitos religiosos que hay en cuanto a eso de los hijos y los padres y el servirle al Señor. Muchos ritos. Y es porque queremos meterle a los padres, inculcarle una responsabilidad, y hay que hacerlo. Todo padre es responsable de darle un testimonio a sus hijos, sobre todo, y enseñar el camino de Dios hasta que sean adultos. Pero usted no puede convertir a nadie. Óigalo bien, usted no se puede convertir, ni usted mismo se puede convertir. Mucho menos convertir a otro. A mí me asombra en toda la Biblia. Si usted conoce la Biblia va a estar de acuerdo conmigo. Hay una cosa que me llama la atención, que los hijos de los buenos salían malos y los hijos de los malos salían buenos. Por toda la Biblia, sin excepción. Me quedo maravillado. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Léanse los reyes de Judá. Fulano hizo lo bueno delante de Jehová, y después el hijo hizo lo malo, y después el malo. Santo, Dios mío. Si usted lo ve, el hijo de Ezequías, Manasés. El hijo de Josías, un demonio. Los hijos de David, ni se diga. Los hijos de Samuel, ay Dios mío. Y lo de Elí, porque Elí era un hombre de Dios. Simplemente que no frenó a sus hijos. Sin embargo, véanse, ¿de dónde salió Josías? De un sinvergüenza. ¿De dónde salió Ezequías? De otro sinvergüenza. Los buenos salen de los malos y los malos salen de los buenos. Léalo con la Biblia y está ahí. Pero Manasés era el hombre más perverso de la Biblia. Pero era de la casa de David y había un pacto. Y cuando estaba allá, que Dios lo mandó a Babilonia, allá se humilló delante de Dios y Dios tuvo misericordia de él. Joaquín, que estuvo 37 años en Babilonia preso. Ese fue el hombre que quemó, que destruyó el libro de Jeremías, que tuvo que volver otra vez a escribirlo. 37 años allá. Y allá se acordó Dios de él. Y fue tratado con deferencia por el rey de Babilonia. Y se volvió a Dios. Hay gente que dice que Samuel falló porque sus hijos eran malos. Y yo digo, Dios mío, ¿de dónde diablo encontraron esa enseñanza? Perdone que diga la palabra, porque me maravillo cómo se atreven a juzgar a un hombre como Samuel porque sus hijos eran malos. Dios mío, y todo eso por el empeño de convencer a los padres que si sus hijos son malos, ellos son malos. Eso es un tremendo error. Y no caigan en esa mentira religiosa. Samuel era un hombre tan íntegro que los ancianos le dijeron a Samuel: tus hijos no andan como tú. Y Samuel dijo: díganme ustedes si el oro, la plata o el buey yo le ha tomado a alguno de ustedes. Ese hombre anduvo en integridad, en rectitud. Sus hijos se desviaron, pero no por mal ejemplo, no por falta de enseñanza. Nadie deja de crecer. Yo vivo asombrado. Mire, hermanos, yo no le estoy diciendo esto a mí porque tengo un hijo extraviado. Los que me conocen a mí, desde que me convertí, yo estoy enseñando eso. Y dijo, Dios sabe que es verdad porque lo vi. Yo lo sé en la iglesia. Porque donde yo vengo, creen que eso es automático. Yo le estoy diciendo que es una mentira creer que porque está en una escuela cristiana va a ser cristiano. Mentira eso. Todo lo contrario. Si está en una escuela pública y ve que el maestro es un bandido, eso no lo afecta. Pero si ve que el maestro llamado cristiano es un ogro, entonces eso sí le afecta. Escúchame, repito, los padres tienen la responsabilidad delante de Dios de dar un testimonio a sus hijos y de enseñarles la palabra de Dios y no provocarlos a ira, como dice la palabra. Eso no te quita tu deber. Es posible que tus hijos se hayan rebelado por tu mal testimonio. Eso es posible. Pero no es verdad que si se convirtieron fue porque tú fuiste bueno. Nadie se convierte porque tú eres bueno, sino porque Dios fue bueno y lo convenció de su amor. Nadie hereda la fe, mis hermanos. La fe no se hereda.
es bueno que lo sepan, la fe no se hereda. En Israel había un pacto que era de linaje y de familia y se heredaba la fe. Pero en el Nuevo Testamento, nuestros hijos tienen que tener un encuentro con Cristo para ser cristianos. Ahora, hay una promesa de que Dios los va a perseguir para salvarlos. Eso sí. Pero no es que ya porque yo soy cristiano van a ser cristianos automáticamente. Porque yo soy un buen cristiano, ellos van a ser buenos cristianos. No, mis hermanos. Eso es individual. Y eso es muy importante saberlo para que usted sea maduro y sus hijos sean maduros también. Lo que quiero decir es que la mejor manera de enseñar es por el ejemplo. Que la gente no ve una contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero es bueno a los hijos decirles por qué usted está dándoles instrucción o imponiéndole cierta disciplina. Dígale al hijo, yo tengo un deber de hacerte un adulto y tú estás en un entrenamiento. Si tú haces bien el trabajo, entonces tus hijos van a ser idóneos y van a formar hogares. Hogares. ¿O han visto ustedes algunos le llaman una herencia cuando vienen de padres de hogares disfuncionales, que hay separación o divorcios, que los hijos se divorcian también? El hijo no se está divorciando porque mi padre se divorció. No es por eso. Pero en su mente, ese es el ejemplo que tiene. Inconscientemente los hijos imitan a los padres. Entonces, si usted quiere que sus hijos, eso no significa, como ya dije, que va a ser seguro, pero sí puede contribuir. El ejemplo puede contribuir. Aquellos que han tenido la dicha de mantener sus hogares y a pesar de las adversidades han mantenido el matrimonio, no se han divorciado, aunque han tenido razones para decir, o posibles razones entre comillas para decir, debí de divorciarme o debo divorciarme. Decir no. Dios dice que matrimonio es para siempre y que es un pacto para siempre. Además, yo quiero dejarle una herencia a mis hijos de lo que es un hogar estable. Porque cuando yo decidí casarme, yo decidí formar un hogar. Y en el hogar estaban los hijos, incluidos los hijos, aunque no habían nacido. Y cuando usted vaya a tomar la decisión, piensa en los hijos también, porque ellos son parte. Los que se divorcian se separan y hacen como Salomón, quieren dividir al muchacho en dos. Vamos a partirlo en dos pedazos. Y cada uno se quiere ganar el corazón del hijo. Y los hijos no encuentran a quién oír ni qué hacer, porque le deben lealtad a los dos y se quieren someter a los dos. Y es un lío. Y cada uno con su egoísmo, con su inmadurez. Y no piensan en los hijos. Y no solamente eso. Les dicen a los hijos, ¿por qué me estoy divorciando de tu mamá? ¿Y por qué me estoy divorciando de tu papá? Y todo ese veneno que tienen por dentro, se lo vomitan a los hijos. Y los dañan para siempre. Eso se llama inmadurez. Y si lo hiciste, tus pecados te son perdonados. Pero arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Por qué Dios está hablando así? Porque Dios quiere crear una generación de cristianos maduros, llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. No es posible seguir repitiendo los mismos errores culturales de esta generación. Hay que poner un pare. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos arrastrados por las corrientes del mundo. Somos un reino aparte. Un reino de sacerdotes y de gente santa. Como dice el libro de Esther, un pueblo entre los pueblos con leyes distintas. Un pueblo entre los pueblos con leyes distintas.
Está en el mundo, dijo Jesús, pero no son del mundo. Hay que guardarse de la cultura de este siglo. Yo soy cristiano. Yo soy un hombre nacido de Dios. En el buen sentido de la palabra cristiano. Porque muchos se llaman cristianos y son cretinos. Cuando en mi vocabulario hablo de cristiano, estoy hablando de un hombre nacido de nuevo, que sigue a Cristo. No que siguen, que son cristianos porque tienen el nombre de Cristo, sino porque viven a Cristo. Y hay que cambiar la cultura. Usted está sentado ahí cada domingo escuchando la palabra. Yo ruego al Espíritu Santo de Dios que está entre nosotros, al Dios y Padre del Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Oro, mis hermanos, para que usted asuma responsabilidad con el proceso de la madurez. Usted aquí diga, Dios no me está predicando esto para entretenerme y para yo tener un CD para escucharlo cuando no tenga nada que hacer en mi casa. No. Yo asumo responsabilidad y entiendo por qué Dios me salvó. Me salvó para que yo lleve la imagen del Hijo. Me salvó para que sea un testimonio a la tierra. Me salvó para que yo represente su reino. Soy un embajador del reino de Dios. Amén. Soy un representante de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras obras glorifiquen al Padre que está en el cielo. Basta ya, mis hermanos. Basta ya. Es necesario la madurez. Yo quiero que usted venga conmigo al libro de Gálatas. ¿Lo tienen ya? Gálatas. Pasa a segunda de Corintios. Está la epístola a los Gálatas. Ustedes saben el contexto de la epístola a los Gálatas. Los Gálatas eran cristianos que habían sido judaizados. Estaban dejando el evangelio para irse a la ley. Es igual que los hebreos. Solamente que los hebreos, valga la redundancia, eran hebreos. Y de acuerdo, por ser hebreos, pues seguían la cultura hebrea y se regían por la ley, y la ley era su cultura. Capítulo 3. Entonces el apóstol Pablo habla a los Gálatas en una manera inspirada, porque la verdad es que tenía una dosis de inspiración para exponer el evangelio como lo escribió. Y Pablo estaba comenzando, porque esta fue posiblemente la primera epístola de Pablo, de las primeras. Gálatas capítulo 3. ¿Lo tienen? Muy bien, para no leer mucho, dice el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Están conmigo? Leí el 3:18. Pablo está argumentando que el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de las promesas, fue primero que la ley. Por consiguiente, cuando Dios justificó a Abraham por la fe, fue antes de ser circuncidado. Para decir que el pacto de las promesas fue primero que el pacto de la ley. Dice el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador era Moisés. Dice el versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, y contesta, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos, oigan la palabra, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Noten los términos del apóstol. Dice que
Durante el periodo de la ley o el pacto de la ley, nosotros estábamos, óigame, confinados, o sea, presos, bajo rejas, bajo barrotes, detrás de los barrotes, confinados y encerrados en la ley, hasta que llegara la fe. Voy a leer otra vez a la última parte del 23. Dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que vosotros sois de Cristo. Dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Antes de seguir, parémonos ahí. Pablo dice aquí, versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué ha sido la ley? Yo hablé de eso al principio, pero hoy quiero decir algo acerca de eso. En este contexto, la palabra ayo, que es la palabra paidagogos, significa un instructor, un guía, un guardián, un instructor de muchachos, literalmente un conductor de niños. La palabra pais significa mozo, niño, y agó significa conducir, o sea, ser un tutor. Esta palabra comunica la idea de instrucción, de disciplina, no de comunicación de conocimiento, no tanto eso. El ayo no era tanto el que instruía al niño en cuanto al conocimiento. El paidagogos era un instructor de niños, era responsable de la supervisión del niño. Era responsable de todo el bienestar del hijo, era un guardián, responsable de su bienestar moral y físico. Era un guardián, no era el que enseñaba al niño, era el que lo llevaba donde el maestro para que aprendiera. Por eso es que era un ayo para llevarnos a Cristo. Sí, es como algunos hijos tienen nanas. Pues en este caso era un hombre. Un paidagogo, pues una mujer también, pero generalmente un hombre. Entonces, él era responsable del bienestar físico y moral del niño. Él era responsable de su disciplina, de que se portara bien, de que tuviera buenas costumbres. En ese sentido lo educaba hasta que llegara a ser un adulto. ¿Entienden el concepto de un instructor? No es el que disciplinaba, pero no era el que comunicaba conocimiento. Más bien el guardián, el tutor, el responsable de cuidar su bienestar físico y moral. Hacerlo un hombre de bien. ¿Me comunico? Eso explica por qué dice Pablo que estamos confinados y encerrados. Un niño considera a los padres como los presos consideran a los que cuidan la cárcel, un guardián. Porque así ve el niño la disciplina. ¿Cómo nos ven nuestros hijos? Como guardianes.
y ven la disciplina como una cárcel. Estamos confinados. Y en un sentido, así es. Es como un preso está ahí. Le llaman rehabilitación, pero lo que menos son rehabilitados. Están ahí porque no pueden usar su libertad. No la saben usar. La tenían y la usaron mal. Usted está supervisando al niño, cuidándolo, educándolo, hasta que llegue a ser adulto. Usted no lo puede soltar, porque sabe que el niño no es idóneo, no es apto para tomar ciertas decisiones o asumir ciertos roles. Por eso nosotros llevamos al niño a la escuela a cierta edad, porque el niño no tiene la capacidad para tomar un tren, un autobús, y usted lo lleva, y usted va y lo busca. Y comienza usted después a darle cierto tipo de independencia o de libertad a ese ya adolescente. Por eso cuando usted lo lleva a la escuela, ya está en escuela superior. Yo recuerdo cuando mi esposa llevaba a mayor, ella me decía, si vieras a Ibsen detrás de mí. Y yo, ven, no mami, quédate ahí, porque no quería que lo viesen con su mamá a esa edad. Pero ya comienzan a separarse. Cuando eran niños se agarraban de tu mano y te apretaban. Después se sueltan. El niño ve la disciplina como una cárcel y no deja de serlo. Usted lo tiene confinado. Usted pone un muro porque usted quiere protegerlo, cuidarlo. Usted no le tiene confianza, no porque sea malo, sino porque no tiene la madurez para tomar decisiones por sí mismo. Entonces, usted es un guía. Usted lo mantiene ahí, lo está educando, lo está preparando, le está dando el entrenamiento para la adultez. Y está confinado. Está confinado. Así fue la ley. La ley fue algo temporal de Dios en el pacto. Y la ley ponía freno, porque la ley revela el pecado. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantes falso testimonio, haz esto. Fíjense que todo es no, no y no. Y a los niños, no comas, no te vistas, no vayas, quédate aquí. El niño se rebela contra eso. Pero usted tiene que decirle, hijo, acuérdate, tranquilo que esto va a terminar. Y entre más rápido tú madures, más rápido tú sales de la cárcel. ¿Me comunico? Usted, cuando educa a sus hijos, usted es un guardián, usted es un paidagogos. Un tutor, un guardián. Usted vela por su bienestar, usted cuida de él. Pero a la vez, no solamente lo está protegiendo y lo cuida, solamente usted le está enseñando, mira, cuando tú salgas, tú vas a ser así. Cuando tú seas esposo, tiene que ser así. Cuando tú seas adulto, va a tomar esta decisión. Y te voy a preparar para esto. Es como un entrenamiento. Pero usted tiene que asegurarse que el niño ya puede salir de la cárcel. Porque el paidagogos es una buena ilustración de lo que yo voy a decir ahora. Escuchen, miren lo que dice el versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, venido el nuevo nacimiento, venido el evangelio, venido Cristo, venido el nuevo pacto, venida la gracia que ahora hemos recibido todo para ser maduros. Ya no podemos seguir, no mates, no comas, no te pongas, no te vistas, no te pintes, no se spray para tu pelo, no vayas acá, no vayas allá. Mis amados, ya tenemos que ser adultos. Que no tomes vino, que si toma esto, que si es malo. Si usted educó bien a su hijo,
ella aprendió a tomar buenas decisiones. No podemos perpetuar la niñez para toda la vida. Ahora estoy hablando acuérdense que estoy aplicando de lo natural a lo espiritual. Por eso hablé de la crianza de los hijos y lo estoy aplicando a lo espiritual. La ley fue un ayo, algo provisional. Ese fue lo que pasó con los hebreos. Yo he hablado bastante de eso. La ley no fue dada. La ley no fue dada para cambiar a nadie. La ley no tiene la capacidad para cambiar a nadie. La ley es algo provisional. La ley revela el pecado. La ley es un espejo que te hace ver tu condición, pero no te quita las manchas. La sangre de Cristo sí quita las manchas. ¿Usted entiende? ¿Estamos entendiendo? Entonces, ese proceso de la educación del niño, el proceso de los padres, el proceso de los pedagogos, de los educadores, de los tutores, de los guardianes, de los responsables por el bienestar del niño, por su disciplina, su aprendizaje en cuanto a cómo ser adulto, cómo desempeñarse en el mundo que vive o que va a vivir. Venida la fe, venido Cristo. Entonces, miren lo que dice el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Al final voy a hablar un poquito de esto de hijos de Dios. Pero antes, quiero que ustedes vean esto. Dice el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Ok. De confinados pasamos a ser hijos. Pero no es que no éramos hijos cuando estábamos confinados. Es una ilustración. Y miren, aquí está la explicación de lo que quiero decir. Capítulo 4, versículo 1. El último dice que somos herederos. ¿De acuerdo? Llegado Cristo, somos herederos. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Atención acá. En nada difiere. El hijo del confinado. Usted es el padre y usted le paga a un educador o a un guardián, a un pedagogo, para que instruya a su hijo, lo cuide. Y es hijo. Pero mientras está en ese proceso, que es un niño que no se sabe comportar porque no tiene la madurez, es como un esclavo, es un confinado. No hay diferencia. Mira ahora lo que sigue diciendo. No hay diferencia entre un hijo y un esclavo, aunque es heredero de todo, es heredero, es el dueño de todo, pero como no tiene la capacidad para administrar la herencia, es igual que ser un esclavo, un confinado. No hay diferencia. Y de hecho, es bueno que siga siendo confinado y esclavo si no madura, porque va a dañar la herencia, se va a dañar él. ¿Me estoy comunicando? Y dice el versículo 2. Sino que está bajo tutores, diga pedagogos, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Vamos a poner el caso de los reyes. ¿Recuerdan ustedes el caso de Joás, rey de Israel, de Judá? Atalía, Josafat, que era un hombre bueno, un hombre de Dios, hizo alianza con Acab, con el rey corrompido, y Jezabel. Y de esa alianza nació Atalía, una mujer perversa.
era hija de Jezabel y de Acab, que se había casado con un hijo de Josafat. Ella se levantó y mató a todos los descendientes de la casa de David para hacerse reina en Judá, en el reino de David, en el sur. Pero una hija de Joás era un niño de 6 años. Y la hermana lo tomó, lo escondió en el templo, hasta que Joiada, que era el sumo sacerdote, juntó a todo el mundo, le enseñó que había un heredero, y entonces mataron a Atalía, que había usurpado el trono de Judá, y declararon rey a Joás. Pero Joás tenía 7 años. ¿Puede un niño de 7 años gobernar una nación? Contéstenme ustedes. ¿Puede un niño de 7 años en la Biblia? A los 6 lo escondieron, a los 7 fue declarado rey. ¿7 años puede un niño gobernar una nación? No. Contéstenme, mis hermanos. No. Voy a formular de nuevo la pregunta. ¿Puede un niño de 7 años gobernar una nación? No. Entonces, a él, mientras tanto, el sumo sacerdote, Joiada, él fue rey prácticamente. Él tomaba todas las decisiones, pero mientras tanto, educaba a Joás en todos los asuntos del reino, bajo tutores, guardianes, curadores, hasta que preparándolo para ser rey de Judá. Estaba confinado. Me imagino que a veces decía el reycito: yo no quiero hacer eso, yo no quiero hacer eso, ya estoy cansado de la misma disciplina. Hijo, te estamos preparando para ser rey. Tú no vas a estar jugando toda la vida. Pronto toda la nación será dirigida por tu criterio, por tu discernimiento. Usted no puede decir: deja jugar a ese pobre muchachito, no lo canse con tantas instrucciones, tanta disciplina, pobrecito. No. Pensemos en España, el rey Felipe, que ahora es rey. A él lo mandaron al ejército y era un soldado más entre todos los soldados. A él lo instruyeron para ser piloto, porque él va a dirigir la fuerza aérea. A él lo instruyen también en lo naval. Él hizo una maestría aquí en Estados Unidos. Y por años estuvo siendo bajo tutores, preparándose para ser rey. Ahora es rey de España. Así pasa con todos los reyes. Luis XIV heredó la corona de Francia siendo un niño. Un cardenal famoso en esos días gobernó en su lugar hasta que él tuvo la mayoría de su edad. Estaba bajo tutores, curadores, pedagogos. Estaba confinado, estaba preso, bajo la disciplina y rigor, porque tiene que aprender. Depende del imperio, tiene que aprender muchos idiomas, cultura, diplomacia, protocolo. Es terrible cómo comer, cómo comportarse, cómo hablar en público, cómo todo. Santo Dios, me imagino que es fuerte para ellos. Pero tú vas a ser rey, vas a dirigir la nación. Acuérdate que vas a dirigir la nación, por eso es necesario la disciplina. Pregunto, ¿ustedes no dice la Biblia que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Y dice Pablo a los Corintios: no podés juzgar cosas pequeñas, sino que ustedes cuando tienen pleitos se van a los tribunales y eligen a un torpe que no tiene criterio para que medie entre ustedes. No hay un sabio entendido entre vosotros, que ustedes no pueden tratar con cosas pequeñas, dice Pablo. ¿No sabéis que ustedes juzgarán al mundo y aún a los ángeles? Y no tienen criterio para resolver un pleito entre ustedes. ¿Tan necios sois? Y yo pregunto, ¿no va a la iglesia a juzgar las naciones? ¿No dice Pablo que juzgaremos a los ángeles? Y estamos peleando. ¿No hay alguien entre ustedes que pueda mediar entre dos que pelean, que dividen la iglesia, que crean partidismo?
No hay un sabio y entendido. Ese es el contexto de la palabra criterio. Discernir es juzgar, criterio. Y es la palabra que se usa ahí. La misma palabra que se usa como criterio, como discernimiento, es la palabra. No hay un árbitro, alguien que juzgue, que tenga discernimiento entre vosotros. Aquí dice, cuando el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Eso es. Usted se pasa diciendo, me libertó, libre soy, libre soy. Y está más atado que los jóvenes hebreos que lo tiraron amordazado y llenos y enredados por allí y por acá. Están más enredados que Lázaro, que salió de la tumba. Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Porque los judíos enterraban y ataban en sábanas a la gente, ¿sí? Que tuvo que hacer como la Mujer Maravilla, para que le cayeran todos esos atuendos ahí. ¿Me estoy comunicando? ¿Ven por qué hay que ser maduros? Porque aunque soy libre, soy esclavo. Porque las emociones me gobiernan. Soy susceptible, me dan un consejo y ya se me cae el mundo. Me dan un consejo y estoy defendiéndome inmediatamente y argumentando. No es así, yo no hice eso no es así. No he fallado. Dios mío, ¿vas a ser un niño toda la vida? ¿No ves que el consejo es que te dice dónde estás mal? Si tú corriges, mañana te vas a perfeccionar en esa área. Pero si tú te cierras por orgullo, no aceptas el consejo, y porque eres sensual o de los sentidos, susceptible, emocional, no eres corregido. Sigues siendo un país, un niño. Y necesitas un pedagogos que te dé la vida entera, el biberón. Entonces, ¿cómo es posible que siendo libres somos esclavos? Siendo herederos, reyes, no hay ninguna diferencia entre un heredero de un trono y un esclavo. ¿Por qué? Porque es dueño de todo, pero no tiene la capacidad para administrarlo. Así son los cristianos. Dueños de todo, coherederos con Cristo, pero no saben ni ponerse los pañales. Entonces, ¿para qué tanta herencia si usted no la puede administrar? Ese mismo torpe, mal esposo, peleón, mal administrador de su casa, mujer gotera continua, peleando el día entero, tiqui, 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 lo mismo. No, que tengo el periodo, déjese de excusa. Usted tiene el Espíritu Santo. Amén. Sí, porque nos estamos excusando. Ay, hermano, es que estoy bajo estrés. Otras palabras, puedo airarme porque estoy bajo estrés. Puedo ser susceptible porque tengo la menstruación. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace en tu vida? No es el momento para tú decir, espérate, emociones. Yo soy un hombre espiritual, soy un neumático. Así que hormonas a su sitio. Amén. Amén. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Te puede airar, Cristo se airó, pero sin pecar. No es que no se aire, es que ¿qué hace usted cuando se aira? Eso me ministra mucho a mí. Dice Salomón, ay de ti tierra, cuando tus príncipes son muchachos. ¿Cuántos hay en los púlpitos dirigiendo a las iglesias? Y son niños. Si vieran, hermano, yo soy pastor de pastores, los niños que hay en los púlpitos, tan emocionales como los que están en escuela bíblica dominical. Perdone, yo no lo digo para criticar a los siervos. Lo digo es porque todavía no pueden ser príncipes. La Biblia dice,
Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que gobierne bien su casa, mantenga a los hijos en sujeción, que no sea un neófito, que no sea dado al vino, significa dominio propio. No sea neófito, no se caiga en lazos del diablo. Control, dominio. Yo puedo gloriarme que soy heredero de todo, pero no lo sé administrar. Qué triste cuando el padre va a morir, dice, tengo que dejar la herencia, pero se la voy a dejar al hijo de mi hermana, a mi sobrino, porque mis hijos ninguno puede, van a deshacer todo. Yo fundé y ellos fundirán. Aprenden y aprenden y nunca llegan al conocimiento de la verdad. En vez de ser maestros, siempre tienen necesidad de ser enseñados. Son herederos, pero son esclavos. No hay diferencia, dice Pablo aquí. Así también nosotros, versículo 3, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo, está hablando en forma general de la iglesia, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, confinados, bajo paidagogos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí dice, escuchen, se sobreentiende que hay una diferencia entre un esclavo y un hijo. ¿Debe una diferencia, sí o no? Escuchen ahora. Escuchen ahora. Leamos el 3:26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. El 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Se sobreentiende que venido Cristo, venido a la fe, el nuevo pacto, la gracia, ya no haya en la iglesia niños. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y el que anda en el Espíritu es maduro, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Y el fruto del Espíritu es el amor, y el amor no busca lo suyo, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Y el amor es el vínculo de la perfección o de la madurez. Dice la Biblia. ¿Están conmigo? Pero venida la fe, venido Cristo, ya no estamos bajo paidagogos. Versículo 26. Pues todos sois hijos. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Escuchen, hermanos, lo siguiente. Aquí, cuando Pablo habla aquí, hijos de Dios, dice, se está refiriendo a adultos herederos plenos por causa de la adopción. Está contrastando un esclavo que está confinado con un hijo que es dueño, heredero y todo. Pero dice, pero si el hijo, aunque sea hijo, no es maduro, no hay diferencia. Porque el dueño tiene todo, tiene propiedades, pero no la puede administrar. Tiene un montón de esclavos bajo su autoridad, pero no puede mandar a nadie. El esclavo lo manda a él, porque sorprende que paidagogos sea un esclavo. Y el paidagogo está enseñando al hijo. Ay, santo Dios. Escuchen, la palabra que se usa ahí en el griego como hijo es la palabra huios. Dame tu atención aquí. Porque la Biblia usa dos palabras para referirse a hijos. Está la palabra teknon y la palabra huios. Teknon significa un niño. Está relacionado con ticto o tictó, que significa engendrar, dar a luz. Atención.
Tecnon significa engendrar, dar a luz. En contraste con huios, que sí, hay una diferencia. Tecnon da prominencia al hecho del nacimiento. O sea, la diferencia a veces es muy difícil distinguir en las traducciones de la Biblia, o sea, en el uso de la Biblia. Pero esta es una gran diferencia. Que tecnon, el énfasis, o sea, da prominencia al hecho del nacimiento, en tanto que huios destaca la dignidad y el carácter de la relación. En otras palabras, todos son tecnons, poquitos son huios. Escuchen esto, tecnons, o sea, tecnon, son todos los nacidos de Dios. Por engendramiento son hijos de Dios, tecnon, pero son niños. Cuando habla de huios, está hablando de un hijo, pero se destaca su dignidad y su carácter semejante al Padre. Por ejemplo, el apóstol Juan, siempre que habló de Jesús, sin excepción, no lo llamó tecnon. A Jesús, cuando dice hijo de Dios, es huios de Dios, todo el tiempo. Jesús es huios de Dios, no tecnon. Huios de Dios. Cuando Jesús crecía y en gracia delante de Dios y de los hombres, cuando nació quizás un tecnon, pero llegó a ser un huios de Dios en cuanto a lo natural se refiere. ¿Por qué? Por su dignidad, por su carácter, porque tenía la imagen del que lo engendró, o sea, el Padre. Entonces, yo nací de nuevo. No es suficiente. Hay que vivir como un hijo, como un huios, un hijo maduro. Este es mi huios en quien tengo contentamiento. Dígalo conmigo. Este es mi huios amado en quien yo tengo contentamiento. Escuchen ahora. Ahora van a ver la diferencia entre estos dos términos. Vengan a Romanos capítulo 8. Vamos a leer el 16 y el 17. Romanos 8, 16 y 17. ¿Lo tienen? Textos muy parecidos a los que leímos en Gálatas. Fíjense, para que entendamos un poquito, comencemos con el 2. Se dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, que clama. ¿Qué dice? Abba, Padre. Escuchen. Pero antes de llegar a eso, vamos a leer el 14, el 16 y el 17. Dice, vamos a leer primero. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí usa tecnon. Atención. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos tecnon de Dios. En otras palabras, somos hijos engendrados por el Espíritu. Eso es bonito. El 17. Y si hijos, o sea, tecnon, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. En el 16 y el 17 usa la palabra tecnon. En otras palabras, el tecnon es un hijo de Dios, engendrado por Dios y es heredero. Pero mientras el heredero es niño, el tecnon en nada difiere. Ahora,
en el 14 y en el 15 se usa huyos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son huyos de Dios. Escuchen, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que se dejan guiar, los que viven en el Espíritu, los neumáticos son huyos. Dígalo, neumáticos, los que viven en el Espíritu, son huyos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, porque el amor echa fuera el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción que clama, Abba, Padre. Los esclavos no podían decir a los amos, Abba, solamente los hijos. Entonces, aquí en Romanos, Pablo hace una diferencia entre un tecnon y un huyos. Acuérdense, el tecnon es un niño. El énfasis es que fue engendrado por Dios. Y es un hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu. Pero es un niño. En nada difiere del esclavo. Pero huyos es el que es guiado por el Espíritu, el que se deja guiar por el Espíritu, aquel que es maduro. Diga maduro. Entonces la diferencia es que el énfasis, lo que destaca la palabra tecno, es el engendramiento. Ese es un hijo de Dios porque nació de Dios. Y ese es el énfasis. Yo nací de Dios, soy hijo de Dios. Amén, amén. Pero eres un muchacho. No se te puede delegar nada. No se te puede confiar nada. ¿Qué haces con ser dueño de todo si no se te puede confiar nada? Porque eres inmaduro. Ni siquiera puedes mantener una relación matrimonial. Te pasas peleando todos los años que tienes en el matrimonio. Como un niño, que no me cocinas, que no me planchas, que no vas aquí, que por allá. Perdóname que lo estoy aplicando. ¿Cómo eres como esposo? ¿Cómo eres como padre? ¿Cómo eres como hijo? ¿Cómo eres en tu ministerio? ¿Cómo eres en tu relación con los demás? ¿Cómo eres? Eso determina si eres huyos o tecnon. ¿Cuántos se jactan? Soy heredero, nací de nuevo, aleluya. ¿Y qué? ¿Y qué? Si no se te puede confiar nada. Eres dueño de todo y no se te puede confiar nada. No haces nada bien porque eres emocional, susceptible, ambivalente. ¿Usted cree que, escúchenme, para ser tecno no hay que hacer nada? Ya Dios lo hizo todo y te engendró. Para ser huyos sí, hay que someterse al Espíritu. Y esa decisión tú tienes que tomarla. Jesús nació por el Espíritu, pero no se quedó nacido por el Espíritu. La Biblia dice que crecía en gracia, en sabiduría, delante de Dios y de los hombres. Fue bautizado en el Jordán por el Espíritu. Fue dinamitado por el Espíritu. Se entregó a Dios por el Espíritu, dice la Biblia. Fue resucitado por el Espíritu y ascendió por el Espíritu. Y fue justificado por el Espíritu, dice la Biblia. Todo lo hacía en el Espíritu. Dios te está motivando a ser maduro. No puedes seguir confinado. Da tristeza cuando uno tiene que decir, wow, yo ando buscando una persona para este ministerio. No lo encuentro. Y dice fulano, no, muy niño. Y espérense, es un problema. Tiene problema de relación. Tú lo pones y estás peleando con todo el mundo. Y fulano no se somete a nadie. Y perencejo, si las cosas no se hacen como él, se enoja y se va. Eso es común. Hay gente que anda buscando consejo y el consejo es, yo quiero irme para aquí, me quiero ir para allá, y es porque no soportan la disciplina. Quieren que todo sea como ellos quieren. Se quieren sentir cómodos. Si las cosas se hacen como yo quiero, estamos cómodos. No saben trabajar en equipo.
Eso revela inmadurez. Cuando usted no sabe trabajar en equipo, usted es un inmaduro. Porque usted no es capaz de someter su criterio al de los demás, su opinión a la de los demás. Si somos un equipo, entonces se tiene que hacer lo que conviene al equipo para que gane el equipo, y no que yo me sienta cómodo. Que yo me sienta cómodo es irrelevante. Lo importante es que se haga el plan de Dios juntos, en armonía, en unidad, y Dios sea glorificado en lo que hacemos juntos como cuerpo. Y yo sé que le estoy contestando preguntas a algunos que tienen inquietudes. Si se hace como yo quiero, bien, hagámoslo así y yo me siento bien. Pero que justamente ahí está la madurez. Dígame una cosa, Cristo se sintió bien en la cruz, clavado en el madero. Ay, qué rico está aquí. Ay, rico en la playa, en Cancún. Ay, rico aquí en la playa. O sea, no se haga como yo quiero, dijo el Señor. Dice Romanos 5:1, ni aun Jesús, dice la Biblia, se complació a sí mismo. Ni aun Jesús se complació a sí mismo. ¿Te puede Dios entregar las riquezas de la gloria? ¿Para qué quieres ir al cielo? ¿Para jugar con muñecas y con carritos? Imagínense en el reino de los cielos. ¡Ay, la muñequita! Por favor. Vas al reino de los maduros y de los perfectos. Hay que comenzar aquí, right now, ahora. Amén. Amén. Yo oro a Dios que en cualquiera de estos mensajes el Espíritu Santo te toque, como el mensaje del jueves. Te toque. Hay un toque del Espíritu. Y tú digas, ya basta. He fracasado como esposo porque he sido muy emocional, muy susceptible, muy maduro. He fracasado como esposa por la misma razón. He fracasado en mi ministerio por lo mismo. Me voy de aquí, porque aquí no hacen lo que yo quiero. Aquí no me ponen, aquí no me llevan, aquí no me hacen, aquí no me saludan, aquí no me visitan, aquí no me llaman. ¿Y tú qué haces? Porque a los niños hay que hacerles todo, pero los maduros hacen por todos. Amén. ¿Qué yo dije? A los niños hay que hacerles todo. Los maduros lo hacen todo. Es mejor vivir entre siervos que entre reyes. Los siervos sirven, a los reyes hay que servirles. Y el único rey es el Señor Jesucristo. Y nadie ha servido como Él. Nadie ha servido como Él. Nadie se humilló como Él. Nadie descendió como Él. Nadie renunció como Él. Mis hermanos, en la tierra solamente duró 33 años sirviendo, pero en el cielo tiene 2000 años sirviendo por ti. 2000 años allá arriba sirviendo. ¿O usted cree que están allá? Adóreme los ángeles, adóreme los ángeles. No, está Señor, perdona Juan Radamés. Ay, Señor, ten paciencia, Señor, con él. Volvió a orar por lo mismo. Vuelve, Señor, perdónalo por amor. Tú dijiste que hay que perdonar hasta 70 veces 7. Tú tienes que tener más capacidad que cualquiera. Así que perdónalo, Señor. Intercediendo por ti 2000 años. Dice que vive para interceder por nosotros. Y tú estás ahí esperando que te complazcan. Yo no puedo estar en ese ministerio porque no hacen esto, no hacen aquello. Ahora, si hacen las cosas como tú quieres, ahí sí estoy yo. Toda la vida estoy contento. Los niños corren a la disciplina. Los adultos corren hacia la disciplina. Yo no quiero ser liberado de la cárcel del confinamiento si no estoy apto para ser
un administrador de los bienes de Dios. Pero basta ya, mis hermanos. Es tiempo ya. Pídele a Dios que te motive. Tiene que haber un motivo. Y el motivo es el amor. El motivo es el amor. Los maduros son motivados por el amor. Los maduros se visten del amor. Y todo es por amor. No es que si me dan o no me dan, si me eligen o no me eligen, si me nombran o no me nombran. O sea, todo lo que usted ve en la iglesia es inmadurez. Cuando usted ve a toda esta gente que me llama apóstol, que me llama apóstol, que me llama apóstol, superintendente, presidente, doctor. Algunos que en la tarjetita no le cabe el nombre. Doctor, obispo, superintendente, apóstol, fulano de tal. Dios mío santo. Eso es reverendo. Eso muestra, eso, los niños, a los niños les encantan que los aplaudan. Eso muestra inmadurez. Todas esas fotos que usted ve en el internet, así y así, y mostrando todo lo que ellos hacen. Cuando Jesús hace un milagro, decía, no se lo diga a nadie. Y dice que rogaba que encarecidamente que no se lo dijeran a nadie. Y saben ustedes, búsquense los textos como asignación, que cada vez que Jesús dijo, no se lo digan a nadie, dice el versículo que sigue, pero su fama corría por todas aquellas regiones. ¿Saben qué significa eso? Que Dios se promueve a sí mismo. Dios no necesita promotores. Él se promueve a sí mismo. Los cristianos no se identifican, los identifican. No, que yo soy de las asambleas tal, del concilio tal, del amanecer de la esperanza. Ay, santo, qué sello. Cuando aquí se predica que Dios es el todo y en todos. A ti te llevaron a Dios, no te llevaron a una iglesia. Te llevaron a Dios. El maduro lleva a la gente a Dios. El maduro no habla de sí mismo, habla de aquel que lo envió. Aquel que lo envió. Un embajador no habla de sí mismo, sino del presidente que lo instituyó y lo puso en la embajada a representar su reino o el país. Y no dice yo, dice mi gobierno decidió hacer tal cosa. Mi gobierno le está solicitando, señor presidente, que entremos en un contrato comercial. Mi gobierno, mi gobierno, mi gobierno, mi gobierno. Pero no es el de él, el que representa. Así hablamos del reino. Mi Dios, mi Dios, mi Dios. El reino de Dios, el reino de los cielos. Me gusta Pablo. Pablo dice, miren Pablo decía, el evangelio de Dios. Diga conmigo, el evangelio de Dios. En otra parte dice, nuestro evangelio. Diga conmigo, nuestro evangelio. Y después decía, mi evangelio. Gloria a Dios. Primero es de Dios, luego es nuestro y luego es mío. Yo soy la cola, porque soy un colaborador. Y los colaboradores van detrás de la cola. Tenemos que llegar, hermanos, a eso, al reino de los cielos. Tenemos que llegar. Ya Juan Radamés Fernández, que ha enseñado ya 46 años, tiene 62 años. Me faltan 30 todavía. ¿Te lo cree? Pero no vamos a estar aquí toda la vida, mis hermanos. Ustedes tienen que ser maestros de la palabra que han recibido. Tienen que ser maestros, tienen que ir. Una vez profeticé y otra vez se lo voy a decir. Mis hermanos, Dios va a romper la vasija porque va a tomar tiesto de tu vasija para bendecir a otros. Dios va a crear circunstancias para sacarte de Nueva York, para llevarte a otros lugares, para llevar la vida del reino de Dios. Porque de Jehová son los pasos del hombre. Y Él va a tratar contigo.
Hay que madurar. Diga, soy hijo. Soy heredero. Soy maduro. Yo creo que Dios, cuando se refiere a mí, diga, este es mi huyos amado, en quien tengo contentamiento. Este no solamente nació del Espíritu, este vive en el Espíritu. Este no solamente nació del Espíritu, este se deja guiar por el Espíritu. Este no solamente nació de Dios, este vive a Dios. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Bendígale, 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 bendígale. Dios se verá si todo hombre mentiroso. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, que levantaré una generación de cristianos maduros. Voy a demostrar mi poder. Yo prometí, dijo el Señor, que voy a llenar la tierra de mi conocimiento como las aguas cubren el mar. ¿Y de qué manera lo voy a hacer? Dios le dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, en tu descendencia, que es Cristo. Nosotros nacimos de la simiente de Dios, que es Cristo. Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Dios te dice, amanecer de la esperanza hoy. Levántate, resplandece. Ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. A ti te ha amanecido, iglesia. A ti te ha amanecido, iglesia. Levántate sobre tu estandarte. Sostén ante el mundo la bandera de la cruz. Levanta pendón en el nombre de nuestro Dios. El mundo va de mal en peor. Los hombres engañando y siendo engañados. Se cumplen las profecías de Pablo cuando dice: en los postreros días habrá tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, calumniadores, crueles, sin santidad, ingratos, arrebatados, hinchados, teniendo apariencia de piedad, más negando la eficacia de la misma. En esta generación definida y descrita proféticamente por los apóstoles, Dios tiene una generación de cristianos que van a vivir en el Espíritu. Y si Noé condenó al mundo por la fe, nosotros vamos a más que condenar al mundo. Vamos a confrontar al mundo y será salvo todo aquel que oiga la palabra de Dios. Amén. 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 Antes nos perseguían por la fe. Hoy nos quieren quitar la fe. Antes nos calumniaban y nos rechazaban por la fe. Hoy nos rechazan porque no vivimos la fe. Porque decimos y no somos. Pero yo quiero que me rechacen por yo vivir a Dios. Y no porque soy un hipócrita, un engañador que digo una cosa y vivo otra. Hoy le digo a mi Señor: desde la fundación del mundo me elegiste. Me diste el privilegio de temerte desde que era un niño. Derramaste tu temor en mí. Me has conservado en la fe por 46 años. He anhelado ver la gloria de Dios. Y hoy te digo, yo quiero ser como Simeón, yo quiero ser como Ana, y yo quiero ser como José de Arimatea, que son los tres que la Biblia dice que esperaban la redención de Israel y que esperaban el reino de Dios. Yo espero el reino de Dios y yo voy a vivir en la tierra el reino de Dios hasta que aparezca la manifestación gloriosa del reino de Dios en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mientras los hombres esperan, mientras esperamos la gloria de Cristo, vivamos en gloria en la tierra. Pídele a Dios que te dé conciencia, que te dé entendimiento, no entendimiento intelectual, no conocer porque usted conoce, ha oído mucho. Entender significa participar, hacerse uno con Dios. Es tiempo de decir: ya basta, Señor. Usted es débil, usted no puede. Usted se pasa resbalando y oscilando y bregando con sus debilidades. Párese ya y diga: Señor, en el nombre de Jesucristo, dejo de vacilar. Seré un hombre maduro, no seré movido por mis emociones. Oh, que Dios nos sacuda, mis hermanos. Que Dios nos toque hoy, como dijo el jueves. Que Dios nos toque, un toque de Dios necesitamos. Yo me uno a esa palabra. Necesitamos un toque de Dios. Algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar.
Algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Los que son guiados por el Espíritu se mueven, pero no se dejan mover. Se mueven, pero no se dejan mover. Son movidos por el Espíritu, pero no son movidos por sus emociones, ni son movidos por las circunstancias, ni por el mundo, ni por los intereses. Nos mueve solamente el Espíritu. Ruegue a Dios. Yo estoy rogando a Dios que algo pase. Algo tiene que pasar. No pueden seguir las cosas como están. Algo tiene que pasar aquí y en el resto del cuerpo de Cristo en las naciones. Algo tiene que pasar. Levanta, Jehová, una generación de cristianos maduros que vivan la imagen de Cristo en la tierra. Ya basta. Oremos a Dios. Padre bendito, gracias te damos por tu bendita palabra. Dios mío, Dios mío, Dios mío, lo quiero para mí, lo quiero para mí. Lo anhelo, tú lo sabes, lo anhelo, Dios mío. Quiero ser como mi Señor. Quiero ser como mi Señor. Quiero ser un hijo amado. No quiero ser un amado hijo, sino un hijo amado. Quiero ser, no un tecno, quiero ser un hoyos. Quiero ser un hijo maduro, un hijo que se parece a ti, que tiene carácter. Un hijo que proyecta tu imagen, que vive la imagen. No solamente la tiene, la vive. No solamente es hijo, vive como un hijo, semejante al Padre. Gracias, oh Dios. Yo extiendo mi diestra y te ruego por mí y por esta congregación y por todos los hermanos, aunque no están acá, o el resto del cuerpo de la Amanecer de la Esperanza, iglesias de la Amanecer de la Esperanza, ministros de la Amanecer de la Esperanza, iglesias hermanas, hijos espirituales en las naciones y todo el resto de tu cuerpo, en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por favor, danos esa generación de cristianos maduros. Jehová Dios, lo necesitamos. Que vivan en el Espíritu de Cristo, pero en el Espíritu de la cruz. Venga tu reino sobre nosotros, que vivamos en amor y no busquemos lo nuestro, sino lo que es de Cristo. La gracia del Señor Jesucristo, tu amor y la compañía del Espíritu sea con nosotros. Aleluya. Amén. Yo oro por ti, mi hermano. Oro a Dios, al Dios del cielo, el generoso, el bueno. Que esta palabra penetre, que Dios te haya sacudido por dentro y que te dé más que un deseo y un estímulo espiritual. Hay una impartición de fuerza interna espiritual para que tú te levantes y digas: yo dejo de ser un niño, yo quiero ser un hombre maduro. Yo no solamente quiero ser nacido de Dios y heredero, quiero ser un nacido y un heredero que es guiado por el Espíritu, que vive a Dios y lo representa dignamente y puede también administrar toda la gracia que Dios ha depositado en su propósito en tu vida y en la mía. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.